Queremos determinar los factores de 180. Los factores son los números enteros que se dividen equitativamente en otro número entero. Por lo tanto, queremos todos los números enteros que se dividen equitativamente en 180. También es cierto que si x veces y es igual a 180, y x6 son números enteros, entonces x6 son factores de 180. Entonces, en lugar de tratar de pensar en todos los números enteros que se dividen equitativamente en 180, creo que a menudo es más fácil usar esta definición de factor. Pero también usaremos la factorización prima de 180 para ayudarnos a determinar todos los factores de 180. Entonces, comenzaremos haciendo un árbol de factorización primo para 180. Para que podamos dividir 180 como 10 por 18, y luego 10 se descomponga en 2 por 5, que son los dos principales. Podemos escribir 18 como 3 por 6, 3 es primo. Y podemos escribir 6 como 2 por 3, que son primos. Entonces, la factorización prima de 180 sería 2 factores de 2, 2 factores de 3 y un factor de 5. Ahora haremos una tabla de multiplicar para 180, y al hacerlo, determinaremos los factores de 180. Entonces, los dos números enteros más obvios que tienen un producto de 180 sería 1 por 180, por lo que estos son factores de 180. Y ahora mirando la factorización prima de 180, podríamos escribir 180 como 2 veces 2, 3 veces, 5 veces. Lo que sería 2 veces, esto sería 90. Lo que nos daría 2 factores más de 180. Y de nuevo, mirando la factorización prima, podemos ver que 3 sería un factor de 180. Entonces tendríamos 3 veces, tendríamos 2 veces 2, 3 veces, 5 veces, lo que sería 60. Nuevamente, esto nos da 2 factores más de 180. Y de nuevo mirando la factorización prima, podemos ver que 4 también es un factor de 180, ya que 2 veces 2 es igual a 4. Entonces aquí tendríamos 4 veces 3, 3 veces, 5 veces. Eso va a ser 45. Entonces 4 por 45 es igual a 180. Nuevamente, lo que nos dice que 4 y 45 son factores de 180. Volviendo a nuestros factores primos, podemos ver que 5 sería un factor de 180. Y 180 equivaldría a 5 veces 2 veces 2, 3 veces 3 veces, lo que sería 36. Entonces 5 por 36 es igual a 180. Tenga en cuenta que también tenemos un factor de 2 por 3, que sería 6. Y podemos escribir 180 como 6 veces 2, 3 veces, 5, que serían 30, entonces tenemos 6 veces 30. Y cada vez que hacemos esto, encontramos 2 más factores de 180. Y también tenga en cuenta que estoy tratando de hacer esto en orden de menor a mayor, para asegurarme de no perder ningún factor. Note que 7 y 8 no serían factores de 180, pero 9 serían. 3 veces 3 serían 9. Y podemos escribir 180 como 9 por 2, 2 por 2, 5, que serían 20. Entonces 9 por 20 equivalen a 180. Note que 10 también es un factor de 180 aquí y aquí. Y así es como empezamos nuestro árbol de factorización principal. Entonces podemos escribir 180 como 10 veces 18. 11 no es un factor de 180, pero 12 sí. Porque aquí tenemos 2 por 2, por 3, que es igual a 12. Y aquí tenemos 3 por 5, que es igual a 15. Entonces podemos escribir 180 como 12 veces 15. Y ahora creo que tenemos todos los factores, porque observe después de las 12, el siguiente factor sería 15, que ya hemos enumerado aquí. Así que aquí tenemos una lista de todos los factores de 180. Los factores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 y 180. Por lo tanto, puede ver cómo fue un poco de trabajo adicional para escribir la factorización prima de 180, pero sin esto, podríamos haber perdido fácilmente algunos de estos factores. Entonces, el último paso en este tipo de problema es escribir los factores como una lista de menor a mayor. Entonces, los factores de 180 serían toda esta lista.
would be this entire list. Espero que hayas encontrado esto útil.